curso de legislación ambiental comparada. En este módulo vamos a hablar, en primer lugar, de los principios jurídicos del derecho ambiental. Se ha dicho que la fuente primordial del derecho ambiental son los tratados y principios internacionales. Esta afirmación encuentra sustento en el hecho de que los problemas de deterioro ambiental no tienen fronteras y afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Y es por eso que cuando la comunidad internacional intenta dar solución a un problema con estas características, lo primero que hace es firmar un tratado internacional. Y después los estados-nación que participan en la firma de ese tratado adoptan su contenido a través de legislaciones nacionales, y es así como se ha ido dando al derecho ambiental nacional que conocemos y que, dicho sea de paso, es muy similar en todo el mundo. Ahora bien, entre las fuentes internacionales del derecho ambiental podemos encontrar dos categorías. Uno, las fuentes de derecho internacional duro, y dos, las fuentes de derecho internacional suave. En esta primera presentación del módulo me gustaría referirme exclusivamente a las fuentes de derecho internacional duro. ¿Cuáles son esas fuentes de derecho internacional ambiental duro? Yo diría que son, número uno, los tratados internacionales ambientales. Número dos, los tratados comerciales internacionales. Número tres, la costumbre. Y número cuatro, la jurisprudencia. Enfoquémonos primero a los tratados ambientales internacionales. Los tratados internacionales en general están regulados por la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, que los define como acuerdo internacional concluido entre Estados en forma escrita, regulado por el derecho internacional, ya sea que conste en un solo instrumento o varios instrumentos anexos y cualquiera que sea su denominación. Es decir, en realidad no importa mucho si el tratado se denomina Convención Marco de Naciones Unidas, Convención sobre el tráfico de especies amenazadas, ¿no? Tratado sobre la protección de la capa del ozono. El nombre no importa siempre y cuando sea un acuerdo entre países, estamos en presencia de un tratado internacional. Por otra parte, hay que decir que los tratados internacionales ambientales tienen las mismas características que el resto de los tratados internacionales, pero también tienen algunas particularidades. Por ejemplo, cuando se trata de resolver problemas ambientales regionales o globales, normalmente se adopta un tratado marco. Un tratado marco es aquel que no establece obligaciones específicas, porque de hacerlo, muchos países no lo firmarían. Y la comunidad internacional prefiere que en esta primera aproximación de acuerdo participen los países o la mayoría de los países involucrados en el problema que se intenta resolver, aunque sus compromisos sean muy generales. Entonces, en esos tratados marcos se establecen esos compromisos generales, se crean arreglos institucionales, por ejemplo, se norma una secretaría del tratado, se establecen algunos procedimientos para la adopción de obligaciones específicas que luego se llevarán a cabo en un protocolo, por ejemplo, la obligación de presentar algunos informes cada cierto tiempo, etcétera, ¿no? Frecuentemente por ello, estos tratados marco tienen protocolos o anexos o apéndices que se abocan a las cuestiones científicas, técnicas o administrativas de estos tratados. Véase, por ejemplo, la Convención CITES sobre el tráfico de especies amenazadas tiene 3 anexos. En el primer anexo está una lista de especies que están amenazadas con extinción en todo el mundo. En el segundo anexo está una lista de especies que no están amenazadas con extinción en este momento, pero que si no se llevan a cabo las medidas adecuadas de protección, podrían pasar a ese estatus en el futuro cercano. Y finalmente hay un anexo 3 en el cual hay una lista de especies que no son ni anexo 1 ni anexo 2, pero que alguno de los países miembros del acuerdo
le interesa particularmente su protección. Entonces, estos tratados marcos pueden constar, o casi siempre constan, de diversos documentos, ¿no? Por otra parte, no podemos esperar mucho del derecho internacional, o al menos no todo está en el derecho internacional. Sí sirve como guía, y de hecho podemos decir, los grandes progresos en las legislaciones ambientales en todo el mundo se dan por el impulso que otorga la firma de un tratado internacional. Vean si no, después de la firma del Protocolo de Kioto, los países comienzan a legislar sobre cambio climático. Quizás ya lo hacían, pero de una manera más rudimentaria. Ahora lo hacen mucho basándose en los principios nuevos que plantea el Protocolo de Kioto en su momento y más tarde el Acuerdo de París, ¿no? Pero no hay que esperar todo de ellos, porque los tratados ambientales internacionales pueden enfrentar diversos problemas. Por ejemplo, con frecuencia la firma de un tratado internacional no implica necesariamente que los países apliquen su contenido. Tienen muchas maneras de no hacerlo. En segundo lugar, muchas veces el texto de un tratado es adoptado por una mayoría que no incluye a los estados cuya plena adhesión es imprescindible. Otra vez volvemos al Protocolo de Kioto, que como ustedes saben, los Estados Unidos nunca lo ratificaron. Aunque lo firmaron, no lo ratificaron, entonces no sirve de nada. Pero me parece más interesante el caso de un tratado que se conoce muy poco, que es un tratado que prohíbe el uso de técnicas de destrucción ambiental como táctica de guerra, y que lo han firmado muchos países de la comunidad internacional, pero hay dos que no lo han firmado. El primero es Irak y el segundo es los Estados Unidos de América. Y en las dos guerras del Golfo Pérsico que involucraron a estos dos países, se usaron claramente estas técnicas de destrucción del ambiente como táctica de guerra. ¿Quién no recuerda aquella imagen de un pelícano ya dañado en petróleo que estaba siendo rescatado por alguien en la playa, ¿no? Porque estaba muy dañado por la explosión de los pozos petroleros que Irak, a medida que avanzaba Estados Unidos, iba realizando? Entonces, muchas veces ocurre eso. La mayoría no es tan importante como una pequeña minoría, que es la que está causando el problema. Por otra parte, los países también pueden firmar un tratado internacional simplemente por presiones mediáticas, pero existen muchas maneras de limitar su aplicación. Por ejemplo, pueden formular reservas, y estas reservas se traducen en modificaciones o límites al campo de acción del tratado, o pueden tardar en su ratificación, o simplemente pueden nunca ratificarlo. De tal manera que los tratados internacionales son muy importantes, no son la solución completa. Ahora bien, uno de los problemas jurídicos que podemos enfrentar con el tema de los tratados internacionales ambientales es qué jerarquía jurídica les otorga un sistema jurídico nacional. Esto depende de cada caso, ¿no? Habrá que analizar, por ejemplo, el caso de sus países. Yo les puedo decir que en el caso de México, el artículo 133 de nuestra Constitución dice, y cito, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Esta disposición jurídica puede ser interpretada, y de hecho, a lo largo del tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México la ha interpretado de diversas maneras. Digamos que en una primera interpretación la Corte dijo: los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que las leyes nacionales. Así como está el texto constitucional, parecía que es lo que indica. El tratado internacional está al mismo nivel que la ley federal o nacional. En un segundo momento, la Suprema Corte dijo: no,
los tratados internacionales están por encima de la ley federal. Y finalmente, en un tercer momento, que parece ser la interpretación definitiva, se dice que los tratados internacionales están por encima de la ley federal, al mismo nivel que la Constitución, e incluso cuando se trata de la protección de derechos humanos, los tratados internacionales están por encima de la Constitución en la medida en que la pueden complementar. Esa es, digamos, la interpretación, de tal manera que en muchos casos, si la legislación mexicana no protege adecuadamente esto que llamamos el derecho al medio ambiente sano, porque no hay una ley que lo haga, o la Constitución no contiene una disposición al respecto, entonces se puede invocar el cumplimiento de un tratado que México firmó. Y créanme que en México la firma de tratados y de declaraciones ha impulsado el desarrollo del derecho en temas tales como el reconocimiento del interés jurídico simple. Hoy en día, como luego lo explicaremos, en México, una comunidad afectada por un proyecto de explotación minera o petrolera, etc., puede oponerse a la autorización que le otorgó el gobierno a ese proyecto, y si el gobierno no le hace caso, puede ir a juicio a buscar su anulación. Entonces, abre muchas posibilidades, todo es relativo, no todo es factible que venga de los tratados, pero sí hay. Ahora bien, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los tratados internacionales más importantes. Siempre es un riesgo decir que esto es más importante que el otro, pero lo que sí puedo decir es, estos tratados que ven aquí en la presentación, hay que conocerlos, porque fíjense, hay dos datos importantes. Los tratados internacionales ambientales comienzan a firmarse en la década de los 70, con excepción del primero, de la Casa de la Ballena. La mayoría se firman después de los años 70 bajo el influjo de los trabajos preparatorios y luego la celebración de la Cumbre de Estocolmo de 1972, que culminó con la llamada Declaración de Estocolmo, y muchos de estos tratados se inspiran en esa declaración, ¿no? Como decía, en primer lugar, la Convención para la Reglamentación de la Casa de la Ballena se firma en 1946. Yo tengo que decir que, desde mi punto de vista, esta no es realmente una convención de carácter ambiental. Su objetivo no es proteger la ballena, sino regular su caza. Y hay quien diría, bueno, es que regulando la caza, pues ya hay cierta protección, sí, pero creo que hace falta algo mucho más allá de la mera reglamentación de la caza, una protección real, ¿no? Es, digamos, como la primera convención a la que le damos un reconocimiento de que algo tiene que ver con el ambiente. Pero todo comienza más tarde. Por ejemplo, en la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, también conocida como Ramsar, porque se firmó en esa ciudad en 1971 y que se ocupa de la protección de humedales, básicamente como hábitats de aves migratorias, que son muy importantes, ¿no? Luego tenemos la Convención relativa a la protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad, firmada en Washington en 1972. En cuarto lugar tenemos el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, que se firmó simultáneamente en México, en Londres, Moscú y Washington en 1972. En quinto lugar tenemos el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y de Fauna Silvestres, firmada en Washington en 1973. En sexto lugar, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, firmado en 1973. En séptimo lugar, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. En octavo lugar, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos y su eliminación de 1989. En noveno lugar, el Convenio de Viena para la protección de la capa del ozono de 1985.
En 10º lugar, el Convenio de la Diversidad Biológica de 1992. En 11º lugar, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 también. Y finalmente, la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación de 1994. Como he dicho antes, no son todos. En realidad, la comunidad internacional ha firmado cerca de 300 tratados ambientales de carácter internacional, pero son, creo, los que debemos conocer. No solo porque dan cuenta de que la historia del derecho ambiental moderno comienza en los años 70 del siglo XX, sino porque los temas a que se refieren estos tratados son precisamente los temas que ustedes van a encontrar en sus legislaciones. ¿Qué quiere decir? Que si uno abre una legislación o las leyes de un país, va a encontrar que se refieren justamente a estos temas. Y eso significa que la firma de estos convenios ha influido positivamente en el desarrollo del derecho ambiental nacional. Y eso me lleva a otro comentario. El derecho ambiental nacional, es decir, el derecho ambiental de los diferentes países del mundo, tiende a ser muy similar. Tiende a consagrar las mismas instituciones, los mismos procedimientos. ¿Por qué? Porque su origen es, o está más bien, en el derecho internacional. Entonces, el derecho ambiental nacional parece ser casi de carácter universal, pero eso se debe a que está inspirado o está impulsado por lo que los países se han comprometido a hacer en estos convenios internacionales. Por eso digo que estos 12 convenios hay que conocerlos sin menosprecio de conocer más, ¿no? Pues ahí podríamos decir eso. El derecho ambiental internacional influye al derecho nacional y hace que este derecho tienda a ser muy universal en los tiempos actuales y se parezca mucho de país a país. Casi la única diferencia que yo vería que existe es que un derecho nacional es diferente a otro porque no consagra principios y obligaciones que otro sí tomó de los tratados internacionales ambientales. Vamos ahora al segundo subtema de esta parte del módulo, los tratados comerciales internacionales. Y ustedes dirán, comentarios, ¿no? Para algunos autores, la globalización de la economía trae consigo la globalización de los problemas de degradación ambiental. En esta globalización de la degradación ambiental, la inversión de empresas transnacionales seguiría a países en donde las regulaciones son más débiles o la autoridad es poco eficiente, poco eficaz. Y así se abre la idea del paraíso fiscal, ¿no? Si aquellos países que no tienen regulaciones o no tienen autoridades o la autoridad es débil, es un país que atrae inversión porque los contaminadores pueden producir a costa del ambiente y esto se llama paraíso de contaminación. Les puedo comentar, por ejemplo, que cuando México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá en los años 90, la ratificación del tratado se detuvo por las quejas que planteaban los grupos ecologistas que decían es que toda la inversión de Estados Unidos y Canadá se va a ir a México porque ahí no hay leyes ambientales ni hay autoridad ambiental, lo cual no era cierto, pero esa era la impresión que había. Y entonces hubo que convencerlos. De hecho, la creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en México en 1992 se enmarca en esta coyuntura. México creó la Procuraduría para demostrar que sí tenía autoridad, que sí tenía leyes ambientales muy avanzadas, de hecho, y que las aplicaba. Y con eso un poco callarle la boca a los críticos. Y a pesar de eso, el tratado seguía atorado hasta el momento en que se propuso que junto con el tratado comercial se firmara un acuerdo paralelo en materia ambiental. Y de esta manera se pensó que quedaba salvado el tema de los paraísos de contaminación. Por otra parte, algunos autores también han externado que las regulaciones ambientales podrían constituirse en nuevas barreras no arancelarias al comercio entre países
que bajo el pretexto de la protección del ambiente impedirían el libre tráfico internacional de mercancías. Un ejemplo muy claro de esto es el muy conocido caso del atún delfín, no sé si lo recuerden, en donde Estados Unidos acusa a México porque sus pescadores, cuando pescan atún, también atrapan delfín y no hacen la separación, no lo liberan, y por lo tanto decían que México no cumplía con sus regulaciones en Estados Unidos, y eso sirvió de pretexto para sacar del mercado al atún mexicano. Llevó muchos años para que este asunto se arregle. Finalmente hay también quienes dicen que, contrario a lo expuesto anteriormente, el comercio internacional puede contribuir a la solución de los problemas ambientales, no solo porque presiona hacia la homologación de niveles de exigencia, sino también porque genera recursos que pueden ser utilizados en la solución de problemas ambientales. Déjenme comentar sobre la primera parte. Es cierto, justamente para evitar competencia desleal, cuando hay un bloque comercial como el de Norteamérica formado por México, Estados Unidos y Canadá, los niveles de regulaciones se tienden a la homologación, de tal manera que si las regulaciones de México eran antes de la firma del tratado laxas, con el paso del tiempo tienen que equipararse a los Estados Unidos y Canadá para evitar una competencia desleal, y en ese sentido parecería positivo, ¿no? Ahora bien, esto lo podemos observar en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, también conocido como GATS, que dicho sea de paso, ustedes saben que el GATS se firma después de la Segunda Guerra Mundial y que luego en el 94 tiene una reforma, y más adelante en el 95 se crea la OMC, que subsume entre sus acuerdos el acuerdo de creación del GATS, que actualmente cuenta con 128 países, incluyendo México. Yo ahí les diría, chequen si su país es miembro del GATS o no, porque le aplican estas disposiciones. Hay un articulito en el acuerdo del GATT que es clave para este punto. Es el artículo 20, que se llama excepciones generales. ¿Excepciones generales a qué? Pues yo diría, a las reglas del libre tráfico. Pues, ¿qué es lo que postula el GATT? Bueno, el GATT lo que dice es que en el comercio entre países, miembros del GATT desde luego, no debe haber más barreras que el arancel. ¿Sí? Mientras pagues tu arancel, tú puedes importar y exportar. Pero eso tiene excepciones. Justamente de eso habla el artículo 20, y particularmente hay dos que me interesan. Fíjense cómo leíamos este artículo 20, o por lo menos la parte citada, porque citamos la cabeza o encabezado del artículo y los incisos que embonan muy bien con el tema que estamos estudiando. ¿Qué dice este artículo 20? Señala: a reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación, en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas, inciso B, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales, inciso G, relativas a la conservación de recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones de la producción o el consumo nacionales, o para preservar los vegetales. Como pueden verse, expresamente el precepto pues no habla del medio ambiente. Para esos tiempos el concepto medio ambiente aún no emergía en la cultura universal, ¿no? Pero de alguna otra manera lo toca cuando habla de la vida de las personas y los animales, cuando habla de los recursos naturales, cuando habla de los vegetales. Pero asumamos que se refiere al medio ambiente, o que estos dos incisos se refieren al medio ambiente. ¿Qué es lo que dice el precepto? Dice: los países pueden regular para proteger su medio ambiente, y ello no es un obstáculo, o no se fricciona, o no viola más bien el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Por qué pueden hacerlo? Al menos que traten de hacerlo, como dice el encabezado, como una restricción, o como un medio de discriminación, o como una restricción encubierta. O sea, cuando
el objetivo no sea realmente proteger el ambiente, sino un objetivo comercial. Esto ya se analizó en el caso del atún delfín, porque pareciera que lo que ocurrió en el caso del atún delfín es que no era tan cierto que los pescadores mexicanos mataran delfines cuando pescaban atún. Lo cierto es que el atún mexicano entraba muy fuertemente a los supermercados de Estados Unidos y desplazaba al atún de ese país, o de los pescadores de ese país. Ellos entonces, que son amantes del libre comercio, cuando les conviene y cuando no, son muy proteccionistas, pues protegieron a sus pescadores inventando este conflicto que no era tal, al amparo del GATT. Y justamente al amparo de este artículo 20 años después se resolvió y México ganó en una primera instancia el asunto, aunque después también en una segunda instancia. Al amparo de lo que dispone pues el GATT, los tratados de libre comercio han más o menos introducido algunas reglas. Por ejemplo, el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá contiene todo un capítulo sobre el tema, y el TLC ya tenía algunas disposiciones relativas a esto. Por ejemplo, el artículo 104 del TLC otorgaba primacía al medio ambiente sobre las consideraciones ambientales. Y de hecho decía este tratado: si existe una controversia entre lo que dispone un tratado ambiental, específicamente en el caso de 4 tratados, y lo que dispone el Tratado de Libre Comercio, tiene primacía el tratado ambiental. Y luego pues, el TEMEC más reciente, firmado en 2018, tiene, como decía, todo un capítulo. Aquí en la diapositiva pueden observar todos los temas que toca. Muchos temas que eran, digamos, complicados para la relación comercial son aquí tomados en cuenta, ¿no? Vean con detenimiento, estos son varios temas. Otra vez volvemos a lo mismo, que están en las legislaciones de los países, de las cuales se ocupan los tratados internacionales. Y yo nada más llamaría la atención sobre un aspecto que me parece relevante. Amén de decir, el tratado es tan amplio que cubre todos los temas de legislación ambiental, hay un tema del cual no se ocupa. El TEMEC, en su capítulo 20 y sus subcapítulos 20 y tanto, el cambio climático. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque recuerden que el TEMEC se negocia, se firma y ratifica cuando es presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Y Donald Trump ha sido un fuerte crítico del tema de la protección del planeta en contra del cambio climático. Entonces, sí podría haber sido un buen tratado, que contiene todas estas disposiciones que están en las legislaciones de todos los países prácticamente, pero esto lo arruina. ¿Por qué excluir un tema que en ese momento y actualmente sigue siendo el tema ambiental más importante? Igual podemos encontrar disposiciones o preocupaciones ambientales en tratados como el de NEP o el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, pero no tienen el alcance que tiene el capítulo 24 del TEMEC, que es mucho más sistemático y que ayuda mucho a entender la relación con el medio ambiente. Y por qué yo he dicho, otra fuente del derecho ambiental nacional, pues son los tratados internacionales comerciales o económicos, ¿no?, que tienen mucha influencia sobre el derecho ambiental nacional. Y vuelvo a repetir, por eso es que el derecho ambiental comparado es muy similar. Hay esencialmente diferencias de forma, pero las preocupaciones y los sistemas, mecanismos que se establecen para atender esas preocupaciones suelen ser muy parecidos, como luego lo veremos. La tercera fuente de derecho duro es la costumbre, y la cuarta la jurisprudencia. Vamos a ver estas. La costumbre, dicen muchos autores, no puede ser fuente del derecho ambiental, porque en realidad la costumbre es contra
la protección del ambiente. Es lo que dicen algunos autores, ¿no? Otros dicen, la costumbre es muy lenta. Para que se constituya como fuente de derecho es muy lenta. Y entonces no es tampoco una fuente que podamos reconocer, ¿no? Y algunos dicen, no, la costumbre es indirectamente fuente de derecho ambiental. Muchos principios que están en los tratados, las legislaciones, están ahí producto justamente de la práctica reiterada de esa costumbre, ¿no? Aunque sea lenta, puede ayudar, y la costumbre suele luego convertirse en derecho duro, ¿no? Pero en fin, eso dicen algunos autores y ahí lo comentan. Tenemos por último la jurisprudencia internacional. Hay una serie de casos emblemáticos que hay que conocer. Aquí en la diapositiva cito yo algunos de ellos, pero déjenme enfocarme exclusivamente en el llamado caso del Trails Mill, ¿no?, en Montreal. Se trata de una fundidora que estaba instalada en territorio de Canadá y que emitía humos y polvos todo el tiempo, que en virtud de los vientos se trasladaban a los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos entabló una demanda contra el gobierno de Canadá, y el tribunal que conoció del asunto resolvió que Canadá tendría que responder por los daños causados, pero más allá de eso, el tribunal en este caso acuñó lo que hoy conocemos como el principio de prevención, diciendo: ningún país tiene derecho a autorizar la realización de actividades en su territorio que puedan causar daños en el territorio de otro país. Y ese es el origen del principio de prevención. Imagínense entonces cómo la jurisprudencia influye. Y así se pueden revisar muchos casos. Creo que no tendríamos tiempo de hacerlo, pero sería